Bones, bien llegados a la Cla Invisible. Hoy estamos aquí en la librería Café de la Llocura de Mieres para hablar del Centinela, un libro expublicado por Saltadera en 2019. El Centinela fue la última obra que expublicó Enrique G. Facuriella, que ya expublicara otros libros como Intesticios o Los fieles de Malena, novela expublicada por Ámbito. El libro versa sobre el deseo, el amor y la identidad sexual. Les referencias son las de la poesía grecollatina, referencias bíblicas e inclusive de la poesía portuguesa. Magar de la su apariencia libre tiene muy cuidada la métrica y también una musicalidad que acompaña todo el poemario del entamo al fin. Si nos paramos a hablar de la poesía de Enrique G. Facuriella, podemos llegar a la conclusión de que no hay una poesía sencilla de leer y es de hecho una poesía más bien hermética y que no lle para un lector que no te ha bezado a leer poemas. Facuriella es un autor que paga la pena reivindicar y un autor que es súper interesante por la su singularidad y por la forma que tiene de tratar y de acercarse a distintos temas. Asina, El Centinela de Enrique G. Facuriella y un libro al que encamiento a leer a todos y toes y que creo que es bien recomendable para todos los seguidores de la poesía en asturiano. El ciervo. Soy el ciervo y sé que vienes a goler la arume del mío vientre. Soy el condergau que vos preña de deseu. El mío suplicio yo llevar en el cuerpo este golor que vos ayoria, que me fai berrar y llambéme el seno a dentellaes. Porque nun me queda más remedio que esperavos, a todos los que venís sedientos desta fonte, en si nunca, nun poder correspondevos, con dello más que una copia hermana de la vuestra fame. Soy el ciervo y sé que vienes a matarme. Si os gustó este vídeo sobre el Centinela, seguidnos aquí en la Cla Invisible, un programa de Play Presta.